Muy buenos días, tengan todos, amados hermanos, Dios les bendiga. Les invito a abrir la palabra de Dios en el capítulo 13 de Marcos. Estaremos en esta mañana en los versículos del 14 hasta el 23, en esta segunda parte del discurso de los olivos. Dice así la palabra de Dios. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Oremos. Señor y Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites estar juntos, reunidos, alabándote, Señor. Ayúdanos, Señor, a como hemos cantado ya, Señor, y como vemos al final de este pasaje, Señor, de este versículo, que podamos mirar, que podamos ver, Señor. Abre nuestros ojos para ver en el rostro de tu Hijo Jesucristo, Señor, la revelación perfecta de tu divinidad. Señor, ayúdanos a correr a Cristo, a ser transformados, Señor. Te pido por todos aquellos que escucharán este mensaje y que no han puesto su fe y su confianza plena y totalmente en tu Hijo Jesús. Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Continuaremos en el capítulo 13 de Marcos. Como han visto, esta es la segunda parte. El título sigue siendo el mismo, el discurso de los olivos. Y se debe a que todo el capítulo 13, desde que Jesús empieza a hablar en el versículo 5, Él está, de hecho, sentado en el monte de los olivos. Hermanos míos, en ocasiones se dice que el árbol no nos deja ver el bosque. No sé si usted ha escuchado esa expresión o ese dicho. Se utiliza para dar a entender, hermanos, que a veces concentrarse tanto en los detalles de una situación nos distraen del punto principal de dicha situación. A veces todo nuestro enfoque en una parte nos impide ver el todo. Y esta situación en particular, mis hermanos, pudiera darse en nuestro estudio del capítulo 13 de Marcos, ya que todo este capítulo, toda esta narración, contiene muchos elementos que pudieran hacernos prestar atención al árbol y perdernos así de la hermosura del bosque. Es decir, debemos cuidarnos, hermanos míos, de no concentrarnos tanto en cada detalle, de manera que perdamos de vista el panorama general. Y como hemos dicho ya y mencioné en el domingo pasado, la intención de la Biblia, mis hermanos, la intención de la Escritura no es primariamente revelarnos el futuro, sino revelarnos a Dios, dar a conocer a Dios en la persona de Jesucristo, quien nos llama a venir a Él por el Evangelio. Y es con esta mente, es teniendo esto bien claro en nuestro entendimiento, mis hermanos, que debemos abordar el pasaje o continuar abordando el pasaje que tenemos frente a nosotros. Así que les pido que vayamos directo al texto, mis hermanos, y vamos a ver qué es lo que el Señor dijo en este discurso de los olivos. El primer punto en esta mañana será la abominación desoladora. Eso está en el capítulo 13, por supuesto, en el versículo 14, la primera parte.
Dice ahí, pero cuando veáis la abominación desoladora. Y antes de entrar a explicar esto, hermanos, recordemos que Jesús ha salido ya del templo para no regresar al templo nunca más. En ese martes de la semana de crucifixión, salió del templo, la gloria de Dios salió del templo y se sentó en el monte de los olivos. Y entonces los discípulos al salir de ahí quedan asombrados por la majestad del templo. Jesús les dice, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra. ¿Qué es lo que sucede? Que los discípulos empiezan ahora a imaginarse, a tratar de darse cuenta de la profundidad y las consecuencias que tienen las palabras de Jesús al decir que no existirá más un templo. Entonces, hermanos míos, viene la pregunta. Dice Marcos en el versículo 4, dinos, le dicen a Jesús estos discípulos, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Mateo 24, versículo 13, tiene la pregunta más completa. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Recordemos que para los judíos, para estos discípulos que escuchan estas palabras, es inconcebible la idea de que no exista un templo, de que no exista Jerusalén, pero que el mundo continúe su marcha. Entonces ellos quieren saber cuándo ocurrirán estas cosas. Jesús les empieza a responder y sin entrar en detalle, porque eso se predicó el domingo pasado, hermanos míos, recordemos que Jesús está más enfocado en decirle a sus discípulos el cómo deben esperar a que llegue ese día en lugar de exactamente cuándo. Así que ahí vimos que Jesús, con un corazón en donde está preocupado por sus discípulos que van a quedarse sin él en unos días, les dice, mirad que nadie os engañe. Les dice, no os turbéis. Les dice, mirad por vosotros mismos, no os preocupéis y preocúpense, o ocúpense mejor dicho, de perseverar hasta el final. Empieza a hablar Jesús de que se oirán guerras, rumores de guerras, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Pero esto no es el fin, les dice. Esto no es el fin. No se preocupen. Así es como llegamos, hermanos míos, hasta el versículo 14. Jesús les ha estado hablando de estas cosas. Y en el versículo 14 dice Jesús, pero. Es decir, ya les dije que todas estas cosas no son el fin. Pero, atención aquí. Dice él, cuando veáis la abominación desoladora, primera cosa que debemos notar, los discípulos verán esto. Los discípulos van a ver estas cosas acontecer. Recordemos que Jesús está contestando a la pregunta de cuándo ocurrirán estas cosas. Los discípulos están preguntando acerca de la destrucción del templo. Entonces Jesús ha dicho que no pasará una generación sin que todas estas cosas ocurran. Por eso es que en el versículo 14 dice Jesús, cuando veáis la abominación desoladora. Entonces debemos entender esto, hermanos míos. Jesús sigue hablando no de su segunda venida al final de los tiempos y del mundo, sino de la destrucción del templo. Entonces les dice a sus discípulos, a ellos que están ahí, cuando vean la abominación desoladora. ¿Qué es esto, hermanos míos? Bueno, la traducción puede ser también la abominación de la desolación. Marcos nos dice simplemente más adelante, el que lee entienda. Y qué interesante que Marcos haga esa nota ahí, el que lee entienda. Recordemos que el Evangelio de Marcos está destinado primariamente a los cristianos en Roma que son gentiles. Los judíos obviamente tenían el conocimiento del Antiguo Testamento, la historia de su pueblo, pero no así los gentiles. Entonces Marcos decide añadir esa nota aclaratoria ahí. El que lee entienda. ¿El que lee qué? Bueno, nos dice ahí de que habló, la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel. Es como para darnos una referencia de decir, hey, ¿ustedes quieren entender la abominación desoladora? Lean Daniel. Es decir, debemos estar leyendo toda la Biblia, hermanos míos, pero específicamente para la abominación desoladora debemos entender qué cosas habló Daniel. Hermanos míos, y la realidad es que se puede decir esto, el que lee entienda, de cualquier versículo en la Biblia.
especialmente de un pasaje tan complejo como este, debemos recurrir a la Biblia para interpretar la Biblia. Ese es el principio de interpretación. No puedo venir yo, hermanos míos, en el año 2022, con la mente contemporánea que tengo de Occidente, a tratar de interpretar lo que está diciendo Jesús aquí, porque Jesús no lo está diciendo en el año 2022, lo está diciendo a judíos del año 30. No solo eso, sino que está haciendo referencia a algo de lo que habló Daniel 500 años antes de Jesucristo. Entonces, hermanos, cometemos un gravísimo error cuando venimos a la Escritura a ver qué cosas está hablando Jesús en un pasaje como este, pensando que yo voy a poder, sin consultar la interpretación bíblica, decir de qué está hablando Jesús. ¿Está hablando de esto o aquello? Bueno, realmente, hermanos míos, como dije, esto tiene que ser algo que nos recuerde el ir a la Escritura siempre para poder interpretarla. El que lee, entienda, también podríamos decir esto: el que no lea, no va a entender. El que no lea, no va a entender. La frase abominación desoladora también se traduce como la abominación que causa o que trae desolación. Otra traducción puede ser la abominación que tiene como resultado la desolación. Abominación quiere decir que es algo extremadamente ofensivo a Dios. Quiere decir que es algo altamente repulsivo al Señor Dios. Hermanos, esto es algo asqueroso, es inmundo, es repugnante, es nauseabundo. Abominación denota algo intensamente detestable, aborrecible, atroz y vil delante de los ojos de Dios. Ahora, desolación hace referencia a un lugar abandonado, a un lugar desierto, un lugar vacío, desvalido, de tal manera que la expresión abominación desoladora es la abominación como una causa y la desolación como el resultado de aquello. Es un acto extremadamente ofensivo a Dios que dará como resultado el abandono de parte de Dios de cierto lugar. En este caso y en este contexto, de Jerusalén y del templo. En el Antiguo Testamento la palabra abominación estaba comúnmente y constantemente relacionada con la idolatría. El Señor hablaba constantemente de la idolatría y mencionaba o conectaba esto con ser esto una abominación delante de Él, un sacrilegio. A menudo se le asociaba con la falsa adoración. Algunos pasajes que prueban esto serían Deuteronomio 29, Primera de Reyes 11, Segunda de Reyes 16, Ezequiel 8. Pudiera usted estudiar esos pasajes para ver la referencia que hace el Señor acerca de la falsa adoración en conexión con lo que Él llama abominación. La más grande abominación que puede ocurrir, hermanos míos, es la idolatría. Es decir, tener ídolos. Eso es idolatría. Adorar, amar ídolos, rendir culto y adoración de verdad a un Dios falso. O rendir culto y adoración falsa al Dios verdadero. Entonces note cómo van esas dos cosas. Podemos por un lado estar verdaderamente, sinceramente y de corazón adorando un Dios falso. Eso es idolatría. Pero también puede ser que tengamos de frente al verdadero Dios, pero vamos a Él con una adoración falsa, una adoración hipócrita, una adoración que nada más es una fachada, es hacia afuera, pero en el corazón no. En el corazón no tenemos verdadero amor por Dios. Abominación es sustituir al Dios verdadero y poner en su lugar un falso Dios para adorarlo, o poner adoración falsa delante del Dios verdadero. Jesús les está diciendo a sus discípulos, hermanos, que verán la abominación desoladora. Jesús les está diciendo que guerras y rumores de guerras, nación contra nación y reino contra reino, terremotos, hambres y alborotos, no son señales del fin. Eso es principio de dolores. Pero cuando vean la abominación desoladora, eso es diferente. Ahí estamos hablando de otra cosa. No se preocupen por todo eso, de guerras y rumores de guerras, pero cuando vean la abominación desoladora,
Entonces, hermanos míos, el juicio contra Israel, la destrucción del templo y de Jerusalén ha llegado. ¿Cuándo iba a suceder? Recordemos, Jesús dijo, una generación, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas ocurran, es decir, 40 años. Eso lo vimos en Mateo capítulo 23, versículo 36, Lucas capítulo 9, versículo 27, e incluso aquí en Marcos capítulo 13, versículo 30. Una generación, una generación, una generación. Jesús es claro con eso. Jerusalén y su templo, hermanos míos, fueron destruidos en el año 70 después de Cristo. Siendo que los discípulos están aproximadamente en el año 30, para ellos las palabras de Jesús se ubican en el futuro de ellos. Lo que para nosotros hoy ya es historia. Para nosotros esto que vemos, hermanos míos, ya sucedió. Y recordemos también que todo lo dicho por Jesús aquí, en este discurso de los olivos, es esa respuesta a la pregunta. Cuando nosotros tomamos estos pasajes, hermanos míos, y empezamos básicamente a fantasear sobre cosas que no existen, estamos dejando de lado el hecho de que todo esto es la respuesta a la pregunta después de que Jesús dijo, todo esto será destruido. Así que cuando veamos, hermanos míos, o escuchemos este tipo de cosas en donde, ya se acerca el fin del mundo, ya se acerca el fin del mundo, mira qué sucedió, mira qué pasó aquí, mira qué tal guerra se desató. Hermanos míos, perdemos el tiempo y traemos no paz, no calma, no confianza en nuestro Señor Dios, sino confusión y miedo. Hay gente, hermanos míos, que temen abrir el libro de Apocalipsis. Y yo digo, ¿y por qué? Si es la declaración más increíble del triunfo de nuestro Rey sobre el mundo. Esto debería traer paz. Yo me pregunto si aquellos que temen de alguna manera lo que ven en el libro de Apocalipsis, ¿serán cristianos? Porque lo que dice ahí es que los cristianos van a triunfar, el Señor los tendrá, los salvará, estarán con Él. Pero que los que no están en Cristo buscarán cómo esconderse del rostro del Cordero y aún desearán que los montes les caigan encima. Me pregunto si será por eso que tienen miedo. Hermanos míos, cuando leemos las declaraciones de Jesús a este respecto, vemos claramente que debemos estar confiados en Él. Debemos estar en paz con Él, sabiendo que Él cuida y protege de su pueblo. Es lo que está haciendo Jesús en todo este pasaje. Mirad que nadie os engañe, no os turbéis, mirad por vosotros mismos, no os preocupéis y perseveren, sigan adelante, es lo que está diciendo, el perseveren. Verán todas estas cosas, pero continúen adelante, no se dejen engañar. Hermanos míos, estas cosas que vemos en donde Jesús está instruyendo a sus discípulos, recuerden, esto es el cómo debemos esperar el tiempo de su llegada. Jesús está preparándolos para que cuando esto ocurra, ellos estén listos. Ellos van a estar constantemente recordando las palabras de Jesús y dicho de otro modo, estas palabras son lo que Jesús está dando a sus discípulos para protegerlos del mal que sobrevendrá a Jerusalén. Eso es lo que está haciendo Jesús en este pasaje para con sus discípulos. Y hermanos míos, esto es lo que está haciendo Jesús hoy en nuestros días. El Señor ha dejado su palabra para traer a nosotros ese sentimiento de confianza en Él, de que Él está en control de toda la historia, porque Él es el Rey de la historia, porque Él es el que controla las naciones. Él pone y quita reyes como a Él le place. Él conmueve los cimientos de los países. Él sabe lo que está haciendo en la historia, hermanos míos. Ese es el corazón del príncipe de los pastores, tener cuidado por sus ovejas. Todo aquel que lee y entiende, es decir, todo aquel que va a la Escritura y obedece, adquiere sabiduría para conducirse en medio de los males de este mundo. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. Cómo Jesús alertó a sus discípulos y les dijo qué es lo que tenían que hacer cuando vieran la desolación, la abominación desoladora. Los discípulos, hermanos míos, debían oír las palabras de Jesús, hacer caso de las palabras de Jesús y huir de la ira y el juicio de Dios que vendría sobre Jerusalén.
Y así también nosotros, hermanos, debemos exactamente prestar atención a lo que Jesús ha dicho, hacer caso, creer lo que Él dice. De lo contrario, ¿cómo escaparemos al juicio de Dios? Así como el Señor advirtió a sus discípulos que estas cosas ocurrirían, así también nosotros recibimos constantemente las advertencias del Señor de venir a Él y debemos escucharle, hacerle caso y huir de la ira venidera. Jesús, una vez más, no está inventando absolutamente nada nuevo aquí, sino que cita el Antiguo Testamento, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Y dice ahí, puesta donde no debe estar. ¿Qué significa esto de puesta donde no debe estar? Bueno, en Mateo capítulo 24, versículo 15 nos lo deja más claro. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Esto es el templo, hermanos míos. Esto es más específicamente el lugar santísimo, el altar donde se llevan a cabo o se llevaban en ese tiempo a cabo los sacrificios. Daniel menciona la abominación desoladora en Daniel capítulo 9, versículo 27, capítulo 11, versículo 31 y capítulo 12, versículo 11. ¿Y a qué se refiere Daniel? Bueno, hermanos, básicamente lo que ocurrió es esto. Aproximadamente en el año 500 antes de Cristo, el profeta Daniel habla con respecto a algunas cosas que iban a ocurrir como consecuencia de la idolatría que había en Israel. Y resulta que un hombre llamado originalmente Mitrídates ascendió al trono como rey de Siria en el año 175 a.C. Es decir, desde que Daniel habló esta profecía, pasaron aproximadamente 300 años. Y esto es lo que ocurriría en el año 175 a.C. Este hombre, Mitrídates, adoptó el nombre de Antíoco IV Epífanes de la dinastía selúcida. Esto es lo que Daniel conoce como, o lo da a conocer como reyes del norte. Este hombre, hermanos míos, se creía Dios. De hecho, Epífanes quiere decir Dios manifestado. Hasta hoy se pueden encontrar monedas usadas durante su reinado con su cara grabada en un lado. Recordemos que todos estos emperadores romanos y los césares les encantaba poner sus caras en las monedas. Y hasta hoy se encuentran algunas con la inscripción Antíocos Deos Epífanos Niképsodos, que significa Antíoco, imagen de Dios, portador de la victoria. Este rey de Siria, hermanos míos, atacó e invadió Egipto, conquistando casi todo el país a excepción de Alejandría. Conquistó también Chipre y por supuesto también atacó y saqueó Jerusalén. La intención de este hombre era hacerse de los tesoros del templo y de la helenización de los judíos, es decir, quería eliminar la escritura y sustituir todo lo que el pueblo de Dios creía por un sincretismo, es decir, una mezcla de ideas y de creencias paganas de origen greco-romano, griegos y romanos. Quería que se adorara a Júpiter de forma universal. Él era lo que llamaríamos hoy un verdadero partidario del globalismo cultural. Es decir, él quería que Júpiter, también conocido como Zeus, fuera el único Dios que todo el mundo adorara. Algunos judíos, tristemente, estuvieron dispuestos a esto. Un verdadero disparate para el pueblo judío de cambiar al Dios de la Biblia por un Dios inventado, pero algunos estaban hasta ese punto listos para aceptar lo que Antíoco proponía. A ellos los trató con generosidad, pero muchos estuvieron opuestos a esto, no quisieron doblegarse a él y entonces fueron el blanco de su cólera. Antíoco logró detener en el templo de Jerusalén el sacrificio perpetuo, mató a decenas de miles de judíos y puso una imagen de Júpiter olímpico dentro del templo del pueblo de Israel. No solo eso, hermanos míos, él hizo sacrificar sucios cerdos en el altar de Dios en vez de corderos sin mancha, como el Señor había dicho. Prohibió la práctica del judaísmo
y con todas las muertes que ocasionó al pueblo, dejó básicamente desolado toda el área de Israel. Y todo esto, hermanos, como una muestra a manera de burla contra Jerusalén y el Dios de Israel. Él decía, Dios ha llegado, Dios está aquí y se llama Antíoco. A esto es lo que Daniel llama la abominación desoladora. Y Jesús está, hermanos míos, diciéndole a sus discípulos que algo de esta magnitud ocurriría ahora en Jerusalén en breve. Pero con una diferencia, que esta vez no solo quedaría el pueblo de Israel desolado, sino que también destruirían el templo, no dejando piedra sobre piedra. No solo se pondría en el lugar santo una blasfemia de este tipo, sino que el templo mismo sería destruido, así como Jerusalén. Lo que vemos en los versículos 14, hermanos míos, la segunda parte del 14 y hasta el 23, es la advertencia de Jesús a sus discípulos para que huyan del juicio de Dios contra Israel. Eso es lo que vemos ahí. La advertencia de Jesús en un corazón compasivo y amoroso por sus discípulos les dice, cuando vean algo de esta magnitud, como ocurrió en el pueblo de Israel 175 años antes de Cristo, llevada a cabo por Antíoco, por Epífanes, deben ustedes prestar mucha atención. Les voy a decir lo que tienen que hacer. De eso se trata esta parte del pasaje. ¿Para qué tenían que hacer esto ellos, hermanos míos? Para que no perezcan ante la ira de Dios que sería derramada sobre Israel en el año 70. Lo que nos lleva al punto número 2, la advertencia de Jesús. Toda esta sección, amados hermanos, podría resumirse así. Huyan rápido. Huyan inmediatamente, que no hay tiempo. Cuando ustedes vean la abominación desoladora, oren que Dios los ayude a escapar y estén alerta. Por eso es que se los estoy diciendo con anticipación. Jesús está diciendo, sobre advertencia no hay engaño. El que crea lo que yo digo se salvará. El que no lo crea perecerá. Básicamente, hermano mío, eso es lo que está diciendo Jesús en todos estos versículos que leeremos a continuación. Vean cómo dice la segunda parte del 14. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Jesús les está diciendo a sus discípulos, cuando vean la abominación desoladora, no se queden en Jerusalén. Van a haber guerras y rumores de guerras, hambres, alborotos, eso no se preocupen. Pero cuando vean la abominación desoladora, no pierdan el tiempo. Inmediatamente escapen de la ira de Dios, huyan a los montes. ¿Cómo iban a saber ellos, estos discípulos, hermanos míos, que había empezado la abominación desoladora? Lucas capítulo 21, versículo 20, dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada por ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Ahí está, claramente, concretamente y objetivamente. Recordemos de nuevo, lo dijimos el domingo pasado. Roma estaba viviendo en una época de paz, la Pax Romana, también conocida como la Paz Octaviana. Y Jesús les dice, van a haber guerras. Ahora, cuando Jerusalén sea rodeada por ejércitos, ya empezó la abominación desoladora. En ese momento, ustedes deben huir a los montes. Ustedes tienen que salir de ahí inmediatamente. Huyan a los montes. Hermanos míos, esto de huir a los montes se oye muy fácil. Esto de decir, miren, ven a los ejércitos rodear a Israel, salgan de ahí inmediatamente. Hermanos, lo que les está diciendo Jesús va contra toda lógica. ¿Por qué? Porque lo que se acostumbraba es de hecho hacer lo contrario. Cuando se suscitaba una guerra, tenían que correr dentro de la ciudad e incluso dentro de las murallas del templo para protegerse. ¿Por qué? Porque era la sección más protegida de toda la ciudad. Ellos estaban acostumbrados a pensar en que cuando ustedes escuchen esto, vean los ejércitos rodear a Jerusalén, corran dentro de las murallas. Hoy en día nosotros practicamos, por ejemplo, en las escuelas, diferentes simulacros. Si hay un incendio, esto es lo que se hace.
En otros lugares, quizá porque hay terremotos, se sabe qué hacer. En nuestra área, si hay huracanes, esto es lo que tenemos que hacer. Jesús les está diciendo, yo sé que ustedes, si escuchan que hay una guerra, van a correr dentro de las murallas de la ciudad e incluso van a correr a esconderse en el templo. No lo hagan. Esta vez no lo hagan. Salgan huyendo y entonces encuentren refugio en los montes, pero no en Jerusalén. ¿Qué es lo que estaban ellos pensando? Bueno, deberíamos correr dentro de las murallas de la ciudad, dentro de Jerusalén. ¿Por qué? Porque todo estaba rodeado, hermanos míos, por 3 murallas concéntricas de 15 metros de alto, unos 50 pies, cada muralla con 3 metros de grosor, una extensión en total de 4.5 kilómetros, 43 torres de vigilancia, y con todo y esto Jesús les dice, no se sientan ni tentados a ir a esconderse ahí, huyan a los montes. Huyan inmediatamente. Los ejércitos que rodearon Jerusalén, hermanos míos, fueron los ejércitos del general Tito, hijo del emperador Vespasiano. Tito acabaría completamente con Jerusalén y con su templo, y en su lugar colocaría el estandarte del águila romana que lo había acompañado durante todo el ataque a Jerusalén, declarando así el poderío absoluto de Roma sobre Jerusalén. En el lugar del templo quedó el ídolo, el Estado romano y la adoración al César. Eso es lo que había dicho Jesús. Van a ver esto ocurrir. Van a ver cómo los ejércitos rodearán la ciudad, entrarán en la ciudad, destruirán el templo y habrá la gran abominación. Y recuerden, ¿por qué esto es una gran abominación? Porque el César es considerado Dios. Y en el lugar del templo, en el lugar santo, en el lugar de los sacrificios, el estandarte del águila romana declarando, aquí solo tenemos un Dios y es el César. Entonces el Señor les previno de que huyeran a los montes. Fue verdaderamente horrible la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo en el año 70, hermanos míos. Y el historiador Flavio Josefo nos narra de manera perturbadora los acontecimientos que se suscitaron en aquel lugar en ese año. Y déjenme compartir con ustedes algunos datos de una cronología de lo que sucedió en el año 70. Dice, en cuestión de meses se movilizó un nuevo contingente romano, una importante fuerza militar con más de 60,000 soldados bajo el mando del general Vespasiano en manos de su hijo Tito. En el año 67 y por los siguientes 2 años fue destructivo completamente. Fue un monstruo militar que avanzó en dirección a Jerusalén, aplastando toda resistencia que se encontrara a su paso. Comenzaron conquistando Galilea en el año 67 y en el 68 ocuparon Judea de manera sistemática. Esto provocó una miseria terrible en toda la región rural. Además, cada vez se hacía más difícil que algún judío pudiera huir de Jerusalén. Las puertas de la ciudad estaban vigiladas y cualquiera que tratara de escapar se le consideraba un desertor y pasaba al bando de los romanos o lo cortaban en pedazos. Dentro de la ciudad de Jerusalén hay fracciones judías rivales que se enfrentan las unas con las otras. ¿Por qué? Porque habían ricos de Jerusalén que estaban dentro de la ciudad, que estaban tratando de negociar con los romanos, mientras que otros judíos decían no vamos a negociar con ellos, y entre ellos mismos empezaban a matarse. Hubieron muertes entre ellos mismos, alrededor de 20,000 judíos. De hecho, Vespasiano retrasa su ataque a Jerusalén, mirando cómo ellos se peleaban y se mataban, y decía, Dios es mucho mejor general que yo. Sus enemigos se estaban destruyendo con sus propias manos. Después, hermanos míos, en la Pascua del año 70, los residentes y peregrinos quedan todos atrapados dentro de los muros de la ciudad. 7 kilómetros de estacas puntiagudas fueron puestas alrededor de una parte de las murallas. En poco tiempo, dentro de la ciudad, el hambre comienza a azotar. Las chusmas armadas saquean las casas de los muertos y los moribundos buscando un bocado de pan. Se cuenta que mujeres, en su desesperación, mataban a sus niños de pecho y se los comían, cumpliéndose así de esta manera la predicción en Deuteronomio capítulo 28, versículos 53 a 57.
El dinero ya no servía para nada. Hubo dentro de la ciudad, dice Flavio Josefo, gran número de tesoros. Pero todo aquel dinero que pudo salvar a Jerusalén del hambre ya no servía para absolutamente nada, pues los romanos habían destruido los silos donde guardaban la comida. Empezaban a devorarse familias y hogares entre ellos. Se cuenta que los habitantes, algunos, trataban de mitigar su hambre tragándose monedas de oro y huían de la ciudad. Pero cuando los romanos lo veían, les cortaban el estómago para extraerles el dinero. Los ricos, explica Josefo, corrían de los mismos riesgos de muerte precisamente porque los mataban buscando sus riquezas. Hermanos míos, podría yo continuar con esto, porque son muchas cosas que nos narra Flavio Josefo, pero note esto: en esta masacre hubieron más de 1.100.000 judíos. Dice Flavio Josefo que los ríos de sangre corrían saliendo del templo. Cuando incendiaron el templo, todo lo que era de oro ahí empezó a derretirse. Y dice Flavio Josefo que mientras se derretía el oro y salía como que derramara a alguien algo, competía el derramamiento del oro, que estaba caliente obviamente, con el derramamiento de sangre. En realidad, hermanos míos, los romanos nunca tuvieron la intención de destruir todo el templo. ¿Cómo es entonces que se cumpliría lo dicho por Jesús de no quedar piedra sobre piedra? Fue de esta manera: el oro, al derretirse, empezó a filtrarse entre las hendiduras de todo el templo y toda su base. Vespasiano da la orden de que no quede ni un gramo de oro ahí que no fuera para Roma. Para poder extraer ese oro, tuvieron que literalmente quitar piedra por piedra y extraerlo. De esa manera se cumplió la profecía de Jesús diciendo: no quedará piedra sobre piedra. Esto es, hermanos míos, lo que ocurrió. 97.000 judíos fueron vendidos como esclavos y fueron también el blanco de diferentes actividades en el Coliseo romano, y murieron ya sea devorados por fieras o a filo de espada por otros gladiadores. Esta es, hermanos míos, la tribulación que Jesús está hablando y explicando a sus discípulos. Fue verdaderamente horrible. Y, hermanos míos, es teniendo todo esto en mente que debemos considerar dos cosas cuando leemos estos versículos. Primero, que la destrucción de Jerusalén y el templo fueron verdaderamente terribles. Dice el texto de esta mañana que nunca se había visto algo igual y que nunca se verá algo igual a esto. Hermanos, y muchos han comparado esta situación con otras situaciones que se han vivido en nuestro tiempo. Muchos comparan esto y dicen: bueno, ¿no fue peor lo que ocurrió con la Alemania nazi? ¿No sufrieron mal los judíos a manos de Hitler? Hermanos, si la Biblia dice que nada peor que esto ha ocurrido, es porque nada peor que esto ha ocurrido. No estuvimos ahí. Y por muy horrible que fue todo lo que conllevó la Alemania nazi contra los judíos, el Señor dijo: nada como esto. Y también tiene que ver con el hecho, hermanos míos, que nada como esto ocurrió porque Israel era la nación de Dios hasta ese entonces, pero fue abandonada por Dios a causa de su rebeldía y su idolatría. Jesús, hermanos míos, quiere que sus discípulos estén alerta y les expone las precauciones que serán necesarias cuando sucedan estas características. ¿Qué es lo que sucedió? Hermanos míos, vemos aquí en el texto que dice el versículo 15: el que esté en la azotea no descienda a la casa. ¿Por qué estaban en la azotea estos hombres? ¿Por qué los previene el Señor? Hey, ustedes, yo sé que van a estar en la azotea, tal vez algunos. No descienda a la casa, huya. Porque en los tiempos del Señor, hermanos míos, los judíos consideraban la azotea como una habitación más de la casa. De hecho, le construían un parapeto, es decir, una pequeña barda mediana, corta. Ahí había muchas actividades para la familia. Muchas veces se subían a descansar ahí, muchas veces incluso oraban ahí, muchas veces hacían algún tipo de labor como secar grano ahí, de tal manera que probablemente algunos iban a estar en la azotea cuando empezara a suceder todo esto. Y Jesús, ¿qué les dice?
Ni siquiera entren a la casa a buscar algo. Huyan, huyan. La idea aquí, hermanos míos, es no tienen tiempo. No tienen tiempo. No se preocupen por sus posesiones. No se preocupen por qué se van a llevar. Si ustedes entran a su casa a ver qué me llevo, es que ya empezó esto de la abominación desoladora. Tal vez deba llevar esto o aquello. Dice el Señor, no lo haga. Usted no tiene tiempo para eso. Tiene que correr inmediatamente. ¿Qué más dice? El versículo 16 dice, el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. De nuevo, la idea es, no hay tiempo, no hay tiempo. Usted ve esto, huya, corra. Versículo 17, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Hermanos, el Señor, en su corazón compasivo, mira a estas mujeres. Sabe que habrán mujeres embarazadas, sabe que habrán mujeres que tendrán bebés. Y dice, sí, será horrible y difícil. Pobres de estas mujeres, pero tendrán que huir así. No se queden. Y hermanos, es increíble que el Señor haga en este versículo 17 una referencia específica a las madres. ¿Por qué? Recordemos, ¿cuál era la condición de las mujeres en esa época? Hermanos, no tenían ningún valor. No se les daba el valor que la Escritura da a la mujer. Entonces el Señor sabía, muchos ni se van a preocupar por su mujer. Muchos van a salir huyendo. Y dice, oh, y si están embarazadas, oh, y si tienen bebés, ay de aquellas. Pero huyan. Hermanos, ¿qué es lo que debemos ver aquí? Y esto quizá más precisamente y más directamente pudiéramos enfocarlo a las mujeres. Hermanas, el Señor sabe que es más difícil para ustedes, sobre todo cuando tienen niños. Y no solo la huida de aquella abominación desoladora. Aún el día de hoy, hermanos míos, no es lo mismo querer servir al Señor, querer estudiar la Biblia, querer estar en la palabra cuando uno tiene niños que cuando no. El Señor lo sabe. Hermanas, y ustedes deben estar más animadas incluso que nosotros los hombres, porque el Señor tiene cuidado de eso. Y miren que dice, oren, oren. Sí, es más difícil, hermanas, pero oren, dice el Señor. Dice, oren pues que vuestra huida no sea en invierno. Otra condición que iba a agravar la persecución, que iba a agravar esa huida que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque esa temporada en el invierno es una temporada en donde en el área de Jerusalén, en el área de Israel, habían malos tiempos, habían huracanes, había lluvia y no se descartaba la probabilidad de que hubieran hasta nevadas. Y dice el Señor, oren, oren para que esto no ocurra en esa época. De nuevo debemos animarnos, hermanos míos, el Señor oye nuestras oraciones y las responde. Si no, Jesús no dijera, oren al Padre para que esto no ocurra en invierno. ¿Qué sentido tendría que Jesús diera la advertencia y de hecho el mandato de orar y pedirle al Señor? Si Él supiera, el Señor no va a hacer caso. Hermanos, debemos orar. Nunca debemos nosotros decir, bueno, esto ya no tiene solución. Bueno, después de todo será lo que Dios quiera. ¿Qué sentido tiene orar? No, Jesús dice, oren para que estas cosas no ocurran en esta temporada que hará más difícil todo esto. Hermanos, aquí debemos de nuevo considerar el corazón de nuestro Cristo, que es compasivo y aún se duele por la terrible situación que acontecerá en Jerusalén. Jesús tiene en mente a estas mujeres embarazadas, tiene en mente a estas mujeres que tienen niños pequeños, y ellas, con toda la dificultad que esto implica, también tendrán que huir. El corazón de Jesús, hermano mío, se ve profundamente afectado por la angustia que sufrirán estas mujeres. Y en el versículo 18, como hemos visto ya, la orden de orar. La orden de que debemos nosotros perseverar en oración. Versículo 19 dice, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo ni la habrá. Y noten el versículo 20, hermanos míos, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió,
acortó aquellos días. Esto, hermanos míos, es probablemente uno de los versículos hasta ahora en este capítulo 13 que más me ha impresionado. Creo yo que podríamos pasar una predicación completa hablando del versículo 20. Si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Déjenme hablarles aquí de una situación, hermanos míos, bien registrada en la historia, no solo por Flavio Josefo, sino también por Rupert Furneaux, que es otro historiador que redactó, que registró estos acontecimientos en el año 70. Entre los comandantes que estaban en las legiones romanas, hermanos míos, está Cestio Galo. Cestio Galo era gobernador de Siria y era comandante al servicio de Roma. Él tenía 30,000 soldados a su disposición. Todos los dirigió hacia Jerusalén para destruir obviamente el templo y destruir la ciudad, y tomó toda esta área de la ciudad de Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué es lo que sucedió? Sucedió que los cristianos que habían escuchado las enseñanzas de Jesús huyeron. Este historiador Rupert Furneaux, así también como Flavio Josefo, registran que a pesar de que hubieron más de 1.100.000 judíos muertos, no hubieron cristianos muertos. ¿Cómo así? Los cristianos discípulos de Jesús, cuando vieron que rodearon Jerusalén por los ejércitos de Tito, huyeron de ahí y se fueron a los montes, como el Señor les dijo. Pero algunos, hermanos míos, no les dio tiempo de huir y estaban apresados dentro de la ciudad, no podían salir. Una minoría de cristianos, comparados con todos aquellos que huyeron, se quedaron dentro de la ciudad atrapados. Y este hombre, Cestio Galo, se apodera de la zona exterior de la ciudad y obliga a los judíos a ceder una de las murallas cercanas al templo. Ellos socavaron el muro e incendiaron la puerta. Y dice el historiador Rupert Furneaux que un pánico terrible se apoderó de los defensores. Lo que nunca habían considerado estaba sucediendo. Un ejército pagano estaba entrando en el templo para destruirlo. El pánico fue terrible. Este hombre, Cestio Galo, entró con sus 30,000 hombres en una plazoleta en el área oeste de la ciudad. Y una vez que entró, hermanos míos, ¿qué hizo él? Registra la historia, hermanos míos, que sin advertir la desesperación de los sitiados, ni los sentimientos del pueblo romano que eran favorables a él y se gozaban por el hecho de haber podido entrar por una de las murallas, Cestio Galo, sin razón aparente, se retiró repentinamente con sus tropas, renunciando a sus esperanzas de tomar toda la plaza, aunque no hubiese sufrido ningún fracaso, y sin razones valederas se fue de la ciudad. Hermanos míos, cuando los cristianos que quedaban dentro de la ciudad vieron esto, se acordaron de las palabras de Jesús. Por causa de los escogidos que Él escogió, Él acortó los días. Y todos los cristianos que estaban adentro huyeron por la puerta, la misma puerta que ahora no estaba porque Cestio Galo la había quemado. Algunos huyeron por el boquete que habían dejado las tropas romanas y huyeron. ¿Por qué los judíos no huyeron con ellos? Porque no creyeron las palabras de Jesús. Porque dijeron, no, quedémonos a defender el templo. Quedémonos a defender la ciudad. Es el templo de Dios. Dios está con nosotros. La ciudad es la ciudad de Dios. No la abandonará. Pero Jesús ya había dicho, vuestra casa será dejada desierta. Quedará desolada.
los cristianos escucharon las palabras de Jesús, y aun aquellos que por un motivo u otro no pudieron escapar a tiempo, el Señor movió el corazón de Cestio Galo. Hermanos míos, y esto es impresionante. No solo Flavio Josefo, no solo Rupert Furno, otros historiadores dicen algo como esto. Cestio Galo no estimó pertinente continuar la lucha contra los heroicos fanáticos y embarcarse en una larga campaña en aquel tiempo. Y ningún historiador ha conseguido explicar adecuadamente la extraña razón por la cual Galo decidió irse. Es impresionante, hermanos míos. En otro lugar encontré que incluso los analistas de historia militar no comprenden el movimiento de Galo. No lo entienden. Dicen, no era parte del entrenamiento militar romano, no era parte del plan de ataque que era común entre los romanos, y simplemente después de haber entrado, después de haber quemado la puerta y hecho un boquete en una de las murallas, le dijo a sus hombres, vámonos. Él regresaría días después a terminar su labor, y les dio el tiempo justo y necesario a los cristianos para salir huyendo. Hermanos, si este no es el Señor obrando en la historia a favor de su pueblo, hermanos míos, ¿qué lo es? Y aún hay gente que se pregunta si ese Dios que tenemos es un Dios que se preocupa por su pueblo. Claro que se preocupa por su pueblo, hermanos míos. Claro que el Señor está constantemente viendo por su pueblo. Dice además el versículo 21, entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Algunos, hermanos míos, estaban tratando de convencer incluso a los cristianos de quedarse para defender la ciudad y defender el templo. Y decían, hey, ahí está el Cristo, aquí está el Cristo. Muchos incluso decían, yo soy el Cristo. Y decía Jesús, no les hagan caso, porque eso no será así. Eso es mentira. Dice el versículo 22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Hermanos, noten cómo incluso habrá, dice Jesús, algunos falsos cristos y falsos profetas que harán señales y prodigios. Muchas personas creen, hermanos míos, que la prueba infalible de que alguien tiene a Dios o está con Dios o el Espíritu está con él es que hace milagros. Y eso es completamente falso. Nunca ha sido eso, hermanos míos, la prueba ineludible de que alguien está verdaderamente con Dios o Dios está con él. No son los milagros. ¿Qué es entonces? Es el evangelio que predica. Es el evangelio que predica. Y si traemos eso al día de hoy, eso ocurre constantemente. En diferentes lugares se tratan de hacer o incluso se hacen señales, prodigios y milagros. Dice la gente, oh, ahí sí está Dios. Algunos dicen, es que si hablas en lenguas tienes al Espíritu Santo. ¿Dónde está eso en la Biblia, hermanos míos? En ningún lugar dice que una prueba infalible del Espíritu Santo es que hables en lengua. De hecho, lo contrario es cierto. Una prueba ineludible de que tienes el Espíritu Santo es que controlas la lengua que tienes. No de que hablas en otras lenguas, sino que sepas hablar lo que es verdad, lo que sea para edificación de los oyentes, a fin de dar gracia a aquellos que te escuchan. Oh, eso es una prueba ineludible de que tienes el Espíritu Santo, hablar la verdad del Evangelio. Hermanos míos, vemos también en este pasaje que dice, si fuere posible, engañarán a los escogidos. Gracias a Dios, hermanos míos, que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y ahí es donde tenemos que poner nuestra confianza. Y por último, el versículo 23 dice, mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Dice Jesús, hey, cuando esto ocurra, recuerden, no tienen tiempo, huyan apresuradamente, no se preocupen por sus cosas, no pongan en su mente la idea de que podrán encontrar algo que los pueda proteger, ni el templo ni la ciudad amurallada. Huyan de la ciudad. Y dice Jesús en el versículo 23, mirad, es decir, estén alerta, estén pendientes. Os lo he dicho todo antes.
Es decir, ustedes no tienen excusa para ser engañados, ustedes no tienen excusa para quedarse en la ciudad y perecer, ustedes no tienen excusa de que yo no les dije, yo se los he dicho antes todo. Hermanos míos, algunos se salvaron, los cristianos, aquellos que escucharon las palabras de Jesús y salieron de ahí. Otros no, mis hermanos, otros no. Jesús está alertando de antemano a sus discípulos por amor a ellos y por cuidado de ellos. Huyan a los montes, oren por causa de sus escogidos, Él acortará aquellos días, estén alerta. Los discípulos, hermanos míos, oyen de la boca del Mesías que el templo será destruido, que no quedará piedra sobre piedra, Jerusalén será aplastada por completo. Y algunos piensan, ¿cómo? ¿Cómo es eso posible? Los discípulos de hecho preguntan, ¿cuándo? Dios nos ha dado el templo, dicen ellos. El templo al que vamos buscando misericordia y perdón. Es en el templo en el que ofrecemos sacrificios. Es en el templo en el que está el sacerdote intercediendo por nosotros, representándonos. El templo es la manifestación física en la tierra del pacto de Dios con su pueblo. Y Jesús les advierte y les dice, no más, huyan, váyanse, huyan del juicio y la justa ira de Dios contra esta nación que estaba supuesta a ser el pueblo de Dios, pero que ha rechazado a su Mesías. El Señor, hermanos míos, está por concluir el antiguo pacto que ellos rompieron para traer un nuevo y mejor pacto en Cristo Jesús. En el antiguo pacto hay que ir al templo y ofrecer sacrificios. Hay que ir al templo físico y buscar a través de obras la misericordia y el perdón. En el antiguo pacto era necesario un mediador, un sacerdote que estuviera ahí cada año. Pero ahora, hermanos míos, Jesús dice, se acabó. Huyan, porque un nuevo y mejor pacto viene. En el nuevo pacto ya no vamos a un templo físico, ahora vamos a Jesús, quien es uno mayor que el templo. En el nuevo pacto ya no vamos al templo físico, ahora vamos por perdón y misericordia a Cristo. Ahora en el nuevo pacto no se requieren sacrificios de machos cabríos y corderos cada año, porque Cristo, el perfecto sacrificio, ha hecho de una vez para siempre perfectos a todos los que han puesto su fe en Él. En el antiguo pacto, hermanos míos, la ley fue dada y escrita en piedra. En el nuevo pacto, la ley ahora es escrita en el corazón de los creyentes. Por la fe, Cristo nos ha otorgado su justicia perfecta y ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Hermanos míos, la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén ocurrió tal y como Jesús dijo. Y Él les advirtió a sus discípulos acerca de todas esas cosas. Es lo que vemos en el texto. Después de que Jesús resucitara y antes de su ascensión, Él mandó a los suyos a que fueran y discipularan a todas las naciones, enseñándole todas estas cosas. ¿Cuándo ocurriría la destrucción del templo? Una generación, ya lo dijimos muchas veces. ¿Cuánto es eso? 40 años. Ellos están en el año 30, es decir, en el año 70, como todo ocurrió. Hermanos, pero quisiera que notemos esto. Los discípulos tenían entonces 40 años para advertir a la gente, para ir y predicar, para ir y llamar a la gente en arrepentimiento y fe a Jesús. 40 años, hermanos míos, para ir y avisarle a todo el mundo que por la fe en Jesús ellos podrían huir de la ira venidera, que podían venir a Cristo para ser receptores del perdón, la gracia y la misericordia, y que todo lo que Él había enseñado debían creer, incluido, hermanos míos, esta profecía que da Jesús con respecto a la destrucción de Jerusalén. Y en un sentido, hermanos, esto nos recuerda la historia de Jonás en el capítulo 3,
en donde él fue enviado 40 días a predicar a Nínive. Dice el capítulo 3, versículo 1 de Jonás: vino palabra de Jehová a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y escuche esto: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Hermanos míos, Nínive, una ciudad pagana, escuchó la predicación de Jonás y se arrepintió. Y Dios no destruyó la ciudad. Pero ¿qué hizo Jerusalén? ¿Qué hizo Jerusalén cuando se le dijo que se arrepintiera? No, crucifíquenlo. Crucifíquenlo. Hermanos míos, esto es lo que ocurre cuando una nación rechaza al Mesías. Específicamente cuando la nación de Israel rechaza a su Mesías. ¿Qué debemos aprender de todo esto, hermanos míos? 2 cosas. Primero, vemos el corazón compasivo, misericordioso de Jesús, que tiene cuidado de los suyos. Que todo aquel que se arrepiente se salvará. Pero segundo, vemos cómo Jerusalén ignoró las advertencias, ignoró el llamado al arrepentimiento, ignoró todo lo que Jesús enseñó. Jesús es crucificado, hermanos míos, resucita de los muertos, envía a sus discípulos a predicar: arrepiéntanse y crean en el Evangelio, y no creyeron. Hermanos míos, Jesús resucitó. Y en Mateo capítulo 28, versículo 17, dice que los discípulos lo vieron y lo adoraron, pero que los demás lo vieron y dudaron. ¿Usted puede creer eso? Que Jesús resucitó de entre los muertos, que estaba muerto y lo vieron vivo, y cuando lo vieron vivo sus discípulos dijeron: resucitó, y lo adoraron, pero los demás lo vieron y dijeron: no creo que es él. A lo mejor es uno que se parece mucho a él. A lo mejor es un doble, a lo mejor es un engaño. Eso dice Mateo 28, 17, que algunos dudaban. ¡Wow! Ellos tuvieron, hermanos míos, a Jesús resucitado entre ellos, tuvieron señales y milagros que testificaron de su divinidad y no creyeron. Todo lo que ocurrió en el año 70 fue la demostración más innegable y gráfica del juicio de Dios sobre una nación que rechazó al Mesías. ¿Y saben qué pasa, hermanos míos? Que muchos viven así hasta el día de hoy. Escuchan las advertencias del Señor: arrepiéntete y cree el Evangelio, huye de la ira venidera. Y dicen: no creo. Esas cosas no son para mí. Algún día tal vez, no estoy listo. Escuchan el Evangelio, escuchan las advertencias de Jesús de venir a Él para recibir la salvación y dicen: no, ahorita no tengo tiempo para esas cosas, o necesito más tiempo para pensarlo. Hermanos míos, creen que tienen tiempo, pero no tienen tiempo. Piensan: tengo tiempo, tengo tiempo, tengo tiempo. Piensan exactamente igual que aquellos que murieron en la destrucción del templo. No, yo estoy con Dios. Eso es para personas que no conocen a Dios. Yo tengo Dios, yo creo en Dios a mi manera, pero yo creo en Dios. Hermanos míos, amigos míos que piensan así. Lo que vemos en la destrucción del templo y de Jerusalén en el año 70 es exactamente y literalmente lo que pasa cuando uno cree en Dios a su manera. Eso es exactamente lo que pasa. Eso de yo tengo a Dios y yo en mi casa tranquilo, yo me porto bien, yo sé que existe un Dios y creo en Él. Hermanos míos, amigos míos, mucho cuidado. Porque esto es lo que pasa cuando alguien rechaza al Mesías. Aunque Jesús les dijo: huyan a los montes.
Hermanos míos, y esto no es coincidencia. Jesús está sentado en el monte de los olivos al decir esto. Es otra manera de decir, huyan a mí, vengan a mí. Arrepiéntanse y huyan. Ellos dicen, no vamos a ser destruidos. Eso es solo para asustarnos. Somos el pueblo de Dios, el templo tenemos, a los sacerdotes tenemos, la ley tenemos, nuestra religión tenemos, nuestros sacrificios tenemos, nuestra nación tenemos, sí, pero no tenían a Cristo. No tenían al Dios del universo encarnado, al Dios hecho hombre que podía salvarlos y no le creyeron. Hermanos míos, todo lo que dice la Escritura se cumplirá. Y la Escritura dice que esta gente no conoció el tiempo de su visitación. Lucas 19:44. ¿Y cuántos aquí pueden estar sentados hoy? ¿Y cuántos aquí pueden escuchar este mensaje hoy? Y Jesús les está advirtiendo, no les queda mucho tiempo. Es hora de que se arrepientan y huyan a Jesús. Corran a Él, porque no les queda mucho tiempo. Piensan que les queda tiempo, pero no es así. Quieren huir y correr dentro de la casa a buscar algo para protegerse. Quieren huir y correr a una religión muerta de obras para protegerse. Quieren buscar lo externo en la fachada de un templo. No encontrarán protección ahí y no les queda tiempo. Hermanos míos, a todos nos gustaría pensar que vamos a llegar a viejos. No lo sabemos. Y aun si así fuera, ¿cuántos años te quedan? Nadie que está sentado aquí le quedan 100 años. Y si tú crees que 100 años es mucho tiempo, no lo es. Es muy poco tiempo. No hay tiempo, hermanos míos, no hay tiempo, amigos míos, de decir, un día voy a ver si creo en Cristo. Un día quizá vendré a poner mi fe en Él. No, hermanos, no, amigos, no hay tiempo. No respondieron estas personas al llamado del Mesías y prefirieron morir defendiendo su templo y su religión. Prefirieron morir abrazando una religión muerta que venir a Cristo para recibir vida. Y mi pregunta para ti hoy es esta: ¿cómo has respondido tú al llamado del Mesías a venir a la vida eterna y no perecer el día que se cumpla todo lo que el Señor ha dicho y el mundo se acabe? Y a lo mejor tú no vas a estar aquí el día que el mundo se acabe, no lo sabemos. Pero de una cosa estoy seguro, el mundo un día se acabará para ti y no tienes mucho tiempo. Cada segundo que pasa es un segundo más cerca de encontrarte con el Rey de Gloria. ¿Cómo te lo vas a encontrar? Hermanos míos, todos los que estamos aquí sentados estamos a un latido de corazón de tener enfrente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para algunos será gozoso, para algunos será el cumplimiento del gozo más grande que un ser humano pueda experimentar, pues verá a su Salvador de frente, de brazos abiertos, y podrá abrazarle, podrá llorar de alegría en sus brazos. Para otros será enfrentarse al juicio y condenación eterna, donde es el lloro y crujir de dientes. No queda mucho tiempo. Las buenas noticias son que Dios el Hijo se hizo hombre y vivió la vida perfecta y sin mancha, sin pecado, y murió en la cruz en lugar de pecadores como tú y como yo. Las buenas noticias son que este hombre Dios, el Dios del universo, nos llama a arrepentirnos para recibir el perdón de nuestros pecados, porque Él recibió en su cuerpo sin pecado la ira santa y justa del Dios Padre. Murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Subió al cielo y está sentado en gloria, pero volverá. Él está reinando ahora mismo y controla todos los asuntos de su creación. Controló a Sexto Galo para que pudieran salir todos los cristianos que estaban atrapados en la ciudad de Jerusalén ante la destrucción del templo. Y controla cada asunto, hermanos míos, de nuestra historia. Todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. ¿Has respondido tú a las advertencias de Jesús de huir para no perecer, de correr a Él para no morir? No te pierdas y cree en Cristo hoy. Huye, corre a Él para salvación.
Acabas de escuchar las palabras de Jesús y su advertencia. ¿Cómo responderás? ¿Serás de los que huyen a los montes por salvación buscándolo a Él? ¿O serás de los que se aferran a la estructura de un templo, a la estructura de una religión muerta y vacía? Aún yo tengo a Dios y Dios está conmigo, no necesito poner mi fe en Él. ¿Qué harás ante las advertencias de Jesús? No te pierdas y cree en Cristo. Oremos. Señor Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque en tu amor y tu compasión tú nos has dado, Señor, toda advertencia para venir corriendo a ti. Tú nos has dado, Señor, y nos has dicho todo con anticipación. No tenemos excusa, Señor, para decir que no sabemos qué hacer. Nos diste toda tu palabra, la revelación completa, Señor mío, de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, diciéndonos cómo debemos vivir y cómo debemos esperarte, qué debemos proclamar y a quién debemos servir. Señor, que nuestros corazones sean corazones, Señor mío, que se den cuenta que no tenemos tiempo. No tenemos tiempo que esperar. Tenemos que correr a ti siempre, Señor. Quita de nuestro corazón el deseo de ir corriendo a buscar, Señor mío, en las cosas físicas y materiales una protección que no nos darán. Señor, solo tú puedes guardarnos y darnos protección, solo tú puedes cuidarnos. Ayúdanos, Señor, a correr y huir a ti pronto, Señor, para encontrar la salvación que en ti siempre tenemos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.